Así que bueno, nuevamente muy contento de estar acá y durante este mes que el Señor me ha permitido poder estar con ustedes compartiendo la enseñanza de la palabra. Así que con la ayuda del Señor vamos a compartir durante estos martes que vamos a estar juntos eh, estudio de la palabra en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. El, en la carta del apóstol Pablo a los colosenses y vamos a procurar ir leyendo progresivamente esta carta eh, y viendo cómo el Señor nos va enseñando y mostrando su doctrina, su enseñanza, su dirección a cada uno de los que estamos acá reunidos y, y cómo el Señor puede edificar también nuestra vida. Hoy día vamos a comenzar leyendo tres versículos en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a comenzar desde el primer versículo, versículo 1, pero nuestro foco va a ser el versículo 3 al 5. Así que vamos al libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Eh, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Bueno, vamos a estar considerando esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses durante estos martes. Y hoy día vamos a procurar aprender un poco acerca de la gratitud a Dios, la gratitud como una característica del siervo de Dios. La gratitud a Dios como una característica del siervo de Dios. Y vamos a comenzar el estudio de la carta a los Colosenses, que antes de comenzar con el estudio mismo, eh, es importante dar un poco de contexto. La ciudad de Colosas, por ejemplo, a la cual, en la que estaba esta iglesia, a los colosenses. La ciudad de Colosas era en realidad no una ciudad, era un pueblito pequeño, que pertenecía a un grupo de tres pueblos que estaban todos cerca, todos muy, muy cercanos. Estos tres pueblos eran la Odisea, Hierápolis y Colosas. Y estas tres ciudades, estos tres pueblitos, eran conocidos por sus actividades textiles. Eh, y en la época apostólica, la de Colosas no era más que un pueblito pequeño, tan pequeño que a poco andar después de ser escrita esta carta, a las pocas décadas de la historia, desapareció por completo Colosas, ya no existe. Y este pueblo tenía tres tipos de habitantes. Tenía el habitante llamado el frigio, que es el habitante oriundo de Colosas o de la zona, de la región más que de Colosas, el frigio, el griego y los judíos. Es decir, tenía tres tipos de habitantes, frigio, griego y judíos. Y de los judíos había una pequeña colonia eh, un poco más que pequeña, considerando a las otras ciudades, tenía más judíos en términos relativos que las otras ciudades que lo rodeaban. ¿Y cómo llegó el Evangelio a Colosas? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero es posible que llegara por el testimonio del día de Pentecostés. ¿Se recuerdan ahí en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, que habían habitantes de Frigia? Y yo dije que a los habitantes de este sector se les llamaba frigios. Bueno, habían habitantes de Frigia en el día de Pentecostés, que creyeron y que fueron repartidos a sus lugares. Puede haber sido ese momento, pero lo que sí parece claro es que no fue a través de Pablo que los habitantes de Colosas conocieron el Evangelio,
y que esta iglesia se formó. La iglesia misma de Colosas fue fundada, y esto es lo más ampliamente aceptado por diferentes eruditos, fue fundada por Epafras, quien es nombrado en la carta y quien era habitante de Colosas, según el capítulo 4 de la misma carta. Y en palabras de Pablo, este hombre, este hermano llamado Epafras, era así, hermano, un fiel ministro de Cristo. Un fiel ministro de Cristo que además oraba mucho por estos hermanos de Colosas. Y no solo por los hermanos de Colosas, sino por el conjunto de iglesias que habían en torno a estas tres ciudades. Aparentemente, había más de una iglesia, no solamente en Colosas. Estaba la iglesia de Colosas y estaba la iglesia de los laodicenses. Y Epafras tenía influencia ministerial sobre ambas iglesias. Pues bien, esta carta pertenece a un conjunto, ya metiéndonos directamente dentro del contexto, a la carta de los colosenses. Esta carta pertenece a un conjunto de 4 cartas que Pablo escribió más o menos en la misma época, escritas por Pablo, y escritas desde un mismo lugar, escritas desde la cárcel. ¿Cuáles son esas 4 cartas, hermano? Algún hermano, no prenda su micrófono, simplemente piensa ahí. ¿Cuáles son las 4 cartas escritas más o menos en un mismo periodo de tiempo por el apóstol Pablo y fueron escritas desde un mismo lugar? Ese mismo lugar es la cárcel. Pablo escribió desde la cárcel 4 cartas. Bien, una de ellas es la carta a los colosenses. Las otras 3, hermanos, si es que no las conocía, son estas: Filemón, Filipenses y Efesios. Así que 4 cartas escritas desde la prisión por el apóstol Pablo, perdón, y fueron escritas casi al final de su periodo de encarcelamiento, que aparentemente, según los relatos históricos, fue un periodo de encarcelamiento bastante prolongado. Pero por lo que queda registro en Filemón, parece que estas 4 cartas fueron escritas casi al final de su periodo de encarcelamiento. Pablo, desde la cárcel en Roma, escribe acompañado, fíjese usted, hermano, de un grupo de hermanos. No estaba solo Pablo en la cárcel. Parece ser que Pablo no es que estuviera en una cárcel con barrotes y encerrado, sino que estaba en un arresto como lo conocemos en Chile, me imagino que en Estados Unidos también, arresto domiciliario, ¿no? Arresto en casa. Y por tanto, estaba en la casa de alguien en calidad de preso, pero ahí se le permitía tener visitas y que en dicha casa se hospedaran visitas. Bueno, él estaba acompañado, y las voy a nombrar, varias personas. Él estaba acompañado por varios hermanos, estaba acompañado de Tíquico, que él no estaba preso, pero acompañaba a Pablo, y Tíquico fue el que portaba, el que llevó las cartas que Pablo escribió. Estaba acompañado por Onésimo, que era compañero de Tíquico, y también era de Colosas, y era esclavo de Filemón, ¿lo recuerdan? Onésimo. Bueno, también estaba Aristarco, compañero de prisión. Ese sí que estaba junto con Pablo en prisión. Aristarco, judío de Tesalónica. Marcos, o el llamado también Juan Marcos, primo de Bernabé, de muy buena situación económica, y quien volvió a ser compañero del apóstol Pablo. También estaba ahí acompañándole. Un hombre, un hermano llamado Jesús, de nacionalidad judía. No hay más mención de él, pero aquí se ve que él es causa de consuelo para Pablo, porque él dice así que es de los únicos, Jesús y otro hermano más, es de los únicos de la circuncisión convertidos que acompañaban a Pablo en sus prisiones. Epafras, que estaba prisionero juntamente con Pablo, no sabemos cómo llegó a estar prisionero junto con Pablo, pero sí sabemos que este hombre de Dios, que lo veremos más adelante en las reuniones siguientes, este hombre de Dios le hablaba a Pablo continuamente de los hermanos de Colosas. Por decirlo así, lo tenía pegado aquí en la oreja a Pablo. Le hablaba, le hablaba, le hablaba. Pablo nunca había estado en la iglesia de Colosas, nunca había puesto un pie en la ciudad o en el pueblito de Colosas, y Epafras llegó a la cárcel a quedarse junto con Pablo con un único y gran objetivo: poder transmitirle al apóstol las preocupaciones
personales que Epafras tenía por los hermanos de Colosas. Y entonces lo tenía aquí en la oreja a Epafras, Pablo, y le hablaba, a tal punto que Pablo oraba por los hermanos de Colosas ahí en la cárcel, oraba por ellos, y oraba de acuerdo a las necesidades que el mismo Epafras le comentaba y le decía. Bueno, este era Epafras. También adivinen quién más estaba junto con Pablo. Bueno, obviamente Lucas, el compañero que más acompañó a Pablo durante su ministerio. Y parece ser que de él se escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 8. Está en la cárcel con Pablo y es conmovedor leer en 2 de Timoteo, al final de la carrera del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, Pablo hablando de su viejo y, y, y recordado amigo y hermano en la fe, compañero de milicia, Lucas. También está Demas en la cárcel junto con Pablo. Como pueden darse cuenta, hay un equipo de hermanos fieles acompañando al apóstol Pablo en sus prisiones y cumpliendo diferentes ministerios a partir de la cárcel respecto al ministerio que Pablo el apóstol llevaba a cabo. Cada uno de estos hermanos fieles se había sometido voluntariamente a estar preso juntamente con Pablo para poder colaborar en el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Unos le ayudaban escribiendo las cartas, otros tenían verdaderas reuniones de oración junto con él, otros portaban las cartas y salían tal vez en carreta, en caballo o en zonas a pie, a repartir estas cartas a las diferentes provincias que Pablo las enviaba. Solo me queda concluir, antes de terminar esta introducción, que la carrera del siervo de Dios es muchas veces solitaria, pero cuando está acompañado, está acompañado de verdaderos hombres de Dios comprometidos desde lo más íntimo con su Dios. Y eso es el compañerismo que el apóstol Pablo tenía. Ahora, ¿por qué Pablo, estando en la cárcel, y esta es una pregunta introductoria para Colosenses, ¿por qué Pablo, estando en la cárcel, se toma el tiempo de escribir esta breve carta para ser enviada, ¿sabe qué distancia? Colosas quedaba más o menos a unas 1200 millas de donde estaba encerrado Pablo. 1200 millas, es decir, más o menos desde Nueva York hasta Florida. Más o menos. ¿Mm? Es decir, solamente, hermano, que no habían aviones. Pequeño detalle, ¿no? Con suerte habían unos carruajes, tirados por caballos. Y si tenía recursos, el ticket caro de la época era un barco. Bueno, ¿por qué Pablo, estando en la cárcel, se toma el tiempo de escribir una carta tan breve como esta, de 4 capítulos, para ser enviada a más de 1200 millas de separación? Y para ser enviada no la envía por correo express, ni le envía un correo electrónico. Tiene que desprenderse de al menos de 2 hermanos de valor para él, para enviar esa carta y quedarse sin esos 2 hermanos de valor que le están prestando ayuda y servicio. Tiene que enviar a 2 hermanos, al menos a 2, para que se acompañen en la ruta que a veces son peligrosas. Y los envía para entregar esta pequeña carta de 4 capítulos a una iglesia que ni siquiera conocía. ¿Cuál es la urgencia que tenía el apóstol Pablo de enviar una carta de este estilo? Pues estando en la cárcel, y por aquí viene la respuesta a esa pregunta, estando en la cárcel, a Pablo le llegó noticias de los hermanos de Colosas. Presumiblemente, estas noticias le llegaron a través de Epafras. Y estas noticias eran una preocupación. Y por eso es que Pablo se toma el tiempo, los recursos, y se desprende de 2 hermanos valiosos para hacer envío de esta carta. Porque le llegó una preocupación por los hermanos de la iglesia de Colosas. Y de esas preocupaciones que nosotros vamos a estar aprendiendo durante este tiempo, durante estos martes. La iglesia de Colosas
probablemente una congregación pequeñita en número, pero que comenzaron, la característica que ellos tienen al leer la carta en detalle, es que ellos comenzaron su vida cristiana, ¿sabe cómo? Con un fervor espiritual, con una convicción que en su vida lo tenían absolutamente todo solamente con Cristo. No necesitaban absolutamente nada más que a Cristo. Y se sentían plenos, se sentían completos, se sentían que no necesitaban absolutamente nada más. Estaban como andaban estos hermanos, gozosos, pero con ese gozo que es de adentro, no con ese gozo que solamente se nota en una sonrisa, sino ese gozo que viene de adentro. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro todo. Así comenzó esta iglesia de Colosas, probablemente a través del testimonio de Epafras, pero comenzó a introducirse poco a poco en medio de la congregación, en medio de los hermanos, comenzó a introducirse una enseñanza que estaba empezando, todavía no, pero estaba empezando a amenazar la vitalidad de esta vida llena y plena en Cristo. Esta enseñanza que estaba empezando a amenazar a la iglesia de Colosas, procuraba esto, hermano. Esto. Estoy haciendo un gran síntesis para que nos ubiquemos en lo que viene. ¿Ok? Esta enseñanza que estaba introduciéndose procuraba esto. Quería agregar al cristianismo algo más aparte de Cristo. ¿Qué es lo que procuraba esta enseñanza? Procuraba agregar al cristianismo de los colosenses algo más aparte de Cristo. Es decir, dentro de sus mismos hermanos que llegaban con enseñanzas para influir, para enseñar y decirles, Cristo no es suficiente para ser un cristiano. Cristo no es suficiente para vivir la vida cristiana. Ustedes necesitan de algunas cosas más que se las vamos a enseñar. Eso era el peligro. Entonces Pablo, con esta carta, quiere, en primer lugar, exponer esta falsa enseñanza y, en segundo lugar, implantar la correcta doctrina de Cristo para la vida del creyente. Por eso es que cuando uno lee la carta a los colosenses, uno se encuentra con que el apóstol Pablo magnifica, exalta y dice que Jesucristo lo es todo, es completo, es supremo, no necesitamos nada. Y ese maravilloso versículo que dice, vosotros estáis completos en Él. Por eso, fíjese que en el siglo XIX, en Francia, vivió una mujer llamada Florence Nightingale, quien era una mujer enfermera. Y esa mujer enfermera dedicó en aquel siglo, dedicó su vida a ayudar y a sanar las heridas de la guerra. Y llegó a ser conocida como, así se le llamó a esta mujer, llegó a ser conocida como la dama de la lámpara. Porque por su rutina de pasar cada noche con su lámpara en cada tienda de campaña de guerra, viendo el estado de sus enfermos, y a través de varias medidas higiénicas que ella implementó y se hizo famosa por eso, logró reducir la tasa de mortalidad de los heridos a valores muy, muy, muy bajos. Y ella, en una carta a un amigo, escribió esto, fíjese. Ella escribió, Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que nos invita a ser parte de sus respuestas. Cada herido que vuelve a sonreír, decía ella, es un recordatorio de la bondad de Dios. Es decir, Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que nos invita a ser parte de las respuestas. Y el pasaje que veremos hoy nos habla precisamente de esto. La gratitud a Dios en medio del servicio. Y antes de leer, me gustaría enunciar lo que quiero que tengamos como enseñanza final del mensaje de hoy. Dios quiere que veas la fe y el amor
la fe y el amor que tus hermanos practican para que broten en tus oraciones gratitud a Dios por el crecimiento que ellos tienen. Lo repito, Dios quiere que veas la fe y el amor que tus hermanos practican para que brote en tus oraciones gratitud a Dios por el crecimiento que tus hermanos están teniendo. Eso es lo que vamos a ver en estos 3 versículos. Y vamos a leer nuevamente, ahora ya más enfocado, versículo 3, capítulo 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias, gratitud, a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La gratitud. Damos gracias a Dios, parte así, arranca así el apóstol Pablo. La gratitud, la expresión doy gracias del versículo 3. Fíjese que gramaticalmente esa expresión damos gracias es la parte central de todo este pasaje. No solo de este pasaje, si uno mira el versículo hasta el versículo 14 mismo, el verbo principal que allí aparece es damos gracias. No existe un verbo más importante en esos primeros 14 versículos. La gratitud, fíjese bien en esto, la gratitud que expresa Pablo es lo principal que quiere dejar Dios en tu conciencia al leer estas líneas. Gratitud, gratitud, gratitud a Dios. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la gratitud a Dios no se basa en lo que tenemos, sino en saber que Dios es siempre suficiente. Siempre es suficiente Dios. Y desde allí ha de nacer gratitud en el alma, en el corazón del creyente. El famoso autor del libro C.S. Lewis, hablando de la gratitud y del crecimiento en los hermanos, él dijo así: cuando veo el progreso espiritual en otro, no puedo evitar dar gracias a Dios, porque sé que es su gracia la que está obrando maravillas en ese hermano. Y fíjese que dar gracias, ser agradecido, no es algo con lo que estemos tan habituados los seres humanos. Y en particular los creyentes. Gratitud a Dios. Pero ¿sabe qué? No cualquier gratitud. Gratitud por el progreso espiritual de otro. Gratitud por el progreso espiritual de otro. Yo no sé si usted, hermano o hermana, dentro de su vida de oración, hace lo que el apóstol Pablo hace. Dar gracias a Dios por otro. Dar gracias a Dios por el crecimiento de otro. Dar gracias a Dios específicamente por la fe de otro y por el amor de otro. Porque el apóstol Pablo, a través de toda la carta a los colosenses, deja marcado, deja regado la gratitud como algo tremendamente importante en la vida espiritual. Fíjese, capítulo 1, versículo 12. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Capítulo 2, versículo 7. Dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. ¿Y qué más dice? Abundando en acciones de gracias. Capítulo 3, verso 15. Como dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Capítulo 3, verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo?
dando gracias a Dios Padre por medio de dando gracias. Capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella, en la oración, con acción de gracias. Es decir, hermano, la gratitud no es una frase cliché. La gratitud no es algo que adorna las oraciones. La gratitud no es algo que está puesto porque parece presentable que seamos agradecidos en nuestras oraciones. La gratitud no está puesta allí porque hay que agradecer, porque hay que agradecer. No. La gratitud a Dios es el fruto del ejercicio espiritual de un creyente que se da cuenta que su Dios lo es todo para él. Y este versículo en que estamos introduciéndonos hoy día, lo podríamos leer de esta manera, de manera más literal. Los primeros versículos, versículo 3, 4. Dice, podría ser leído así: siempre damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, mientras oro por vosotros. ¿Así? Se lo leo de nuevo. Siempre damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, mientras oro por vosotros. Se da cuenta que el encabezado del versículo es la gratitud. Es decir, no es que Pablo diera siempre gracias a Dios, sino que cada vez que Pablo oraba, allí estando en la cárcel, Pablo le daba gracias a Dios por los hermanos de Colosas. Entonces Pablo daba gracias a Dios siempre que oraba por estos hermanos. Y nos está enseñando a través de estas líneas, porque Pablo era un hombre de Dios, Pablo fue un siervo de Dios. Y por tanto, él nos enseña a través de estas líneas algunas cosas. ¿Por qué da gracias un siervo de Dios? Bueno, por la provisión, por los cuidados, por la dirección, por la ayuda, por la protección. Pero te falta algo. Un hombre o una mujer de Dios da gracias por el crecimiento espiritual de sus hermanos en la fe. Por el crecimiento espiritual, fíjese usted, que escucha o que ve en sus hermanos. Porque Pablo ni siquiera vio a estos hermanos de Colosas. Simplemente recibió el testimonio de Epafras, lo creyó, y cada vez que oraba por los hermanos de Colosas, él decía, además de pedir, daba gracias y decía, Señor, gracias por estos hermanos de Colosas. Pero Señor, te doy gracias específicamente por dos cosas. Te doy gracias por la fe que tienen en ti y te doy gracias por el amor que estos hermanos de Colosas tienen hacia todos los hermanos. Ese es lo que nos enseña Pablo, un siervo de Dios. Es decir, debe existir una actitud de gratitud en el corazón de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Una actitud de gratitud en el corazón de un siervo. Específicamente por sus hermanos. No gratitud por todo. Por supuesto, gratitud por todo. Pero lo que estoy señalando es que el pasaje dice que debemos ser específicamente agradecidos por el crecimiento de los hermanos en la fe. En particular por aquellos que están creciendo. Fíjese que yo trato de imaginarme, al preparar estas líneas, trato de imaginarme a Pablo en la cárcel, con Epafras, orando y dando gracias. Porque podemos dar gracias por muchas cosas, hermano. Y todas están instruidas en la Biblia, que demos gracias, ser agradecidos en todo, ¿cierto? Pero este texto, este pasaje de Colosenses, instruye a dar gracias por el crecimiento de otros. Esta es una característica que se debe formar en los que quieren ser siervos de Dios. Porque fíjese una cosa, para agradecer por aquellos hermanos que están creciendo, yo debo especializarme en identificar el crecimiento de los hermanos. Debo saber darme cuenta y mirar que los hermanos crecen
poquito a poquito, o grande a grande, pero crecen. Y entonces yo debo ponerle nombre a esa gratitud, decirle, Señor, yo te doy gracias por el hermano fulanito, por esta hermana, por las muestras de amor que ha tenido. Te doy gracias porque estoy viendo que su fe crece, que su fe en ti, Señor, es una fe que la veo cada vez más inalterable, más firme. Gracias, Señor, por eso. Eh, y por tanto, esto es una característica, la gratitud por tus hermanos es una característica que se debe formar en los que quieren ser siervos de Dios. Pablo lo practicaba y Pablo se tomó el tiempo de escribirlo. Y Pablo cada vez que oraba por los hermanos de Colosa daba gracias. Y no era que los hermanos de Colosa no tuvieran problemas, pero él no perdía oportunidad de dar gracias. Ahora bien, la gratitud observa dos cosas en los creyentes. Dos cosas. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Cuáles son las dos cosas que agradece el hombre o la mujer de Dios? Agradece al oír la fe que tienen en Cristo Jesús y al oír del amor que tienen a todos los santos. Y fíjense la forma de expresarlo. La fe en Cristo Jesús y el amor que tienen. Es decir, la fe es algo que ellos poseen, que les pertenece, que se apropian de su fe. Y el amor es algo que ellos practican, que tienen, que realizan, que ejecutan, que llevan a cabo acciones específicas de amor. Vamos a ver de qué se trata eso. Fe en Cristo Jesús. A través de la carta, el Señor enfatiza varias veces la fe en Cristo. Fíjese, Colosenses, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué es lo que dice? Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados, bien firmes. Aquí Pablo exhorta a los colosenses a permanecer firmes en su fe, destacando su importancia como un fundamento de la vida cristiana, la fe. Vamos a ver enseguida en qué consiste esta fe. Colosenses 2:5 sigue Pablo regando de la necesidad de estar firme en la fe. Capítulo 2, versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo, en espíritu estoy con vosotros. Ahí Pablo nuevamente les destaca, le dice, yo nunca los he visto, estoy muy lejos de ustedes, a 1200 millas, estoy ausente en cuerpo, pero en espíritu estoy con vosotros. Pero estoy con vosotros, ¿de qué forma? Estoy gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y claro, ahí tendemos nosotros a decir que el orden se trata del orden de los servicios. Y no es así. Está hablando del orden de tu fe en Cristo. Tu fe en Cristo tiene orden y tiene firmeza. Tu fe en Cristo debe estar ordenada. Vamos a ver de qué trata el orden. Debe tener firmeza. ¿De qué trata esta firmeza, esta fe en Cristo? Pablo expresa su alegría al ver la firmeza y la estabilidad de la fe de los colosenses. Más abajo, en el capítulo 2, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo exhorta a los creyentes, en este versículo, nuevamente, a estar firmes en la fe. Pero así, a estar firmes en la fe, profundamente arraigados en Cristo y agradecidos. Profundamente arraigados en Cristo y agradecidos.
Pero entonces la pregunta, ¿qué es la fe? La mejor definición que tenemos es la que todos conocemos en hebreo, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que a diario tenemos fe en diversas cosas, incluso no relacionadas con la fe cristiana. Tenemos fe para muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos subimos al auto, cuando nos sentamos en una silla, cuando abrimos la llave para prender el fuego en la cocina, cuando subimos en un Uber, cuando nos subimos al subway. Tenemos fe en todas esas cosas. No fe en Dios, ¿eh? Fe en diversas cosas, pero fe. Por ejemplo, tenemos fe en el chofer del Uber, que fue controlado, que tuvo su examen de manejo, que el sistema para controlar a estos choferes funcionó. Tenemos fe y que no me va a pasar nada malo subiéndome a ese auto. En la silla, cuando me siento, ese acto tan simple es un acto de fe. Es muy raro ver que una persona antes de sentarse en una silla la mire por debajo, la dé vuelta, la pruebe que esté firme. Nadie hace eso. Todos llegan y se sientan. Es decir, tienen una fe en que el que hizo la silla lo hizo bien y que el dueño de la silla mantiene bien su silla y que está en buen estado. No se va a romper cuando yo me siente. Fe, certeza de lo que yo no veo, convicción. En el sentido de la cocina, cuando voy a cocinar y mi cocina es a gas, por ejemplo, yo llego y abro la válvula y pongo el fuego, pero en ningún instante me preocupo antes de poner fuego de ver si es que hay alguna fuga de gas, de que no vaya a hacer cosa que cuando yo prenda el fueguito todo esto explote porque había una fuga previa. Nadie se preocupa de eso. Es muy raro. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos fe que las llavecitas de la cocina están bien cerradas, funcionaron bien y que yo no voy a tener absolutamente ningún problema al ocupar la cocina. En el chofer del subway aprendió a controlar y manejar ese equipo, que no es un loco al volante. Yo llego y me subo, no ando pidiendo su carnet de identificación para saber cómo aprendió a manejar, ¿no? Me subo nomás, tranquilo. Fe. ¿Sabe por qué? Cito todos estos ejemplos. Porque la fe siempre te guía a dar un paso adelante y avanzar. Siempre te guía a dar un paso adelante y avanzar. Ahora, la fe de la Biblia, la fe cristiana, la fe del hombre de Dios, de la mujer de Dios, tiene, tiene su fundamento en confiar en algo que Dios ha dicho. Lo repito, la fe bíblica, la fe del creyente, tiene su fundamento en confiar en algo tremendamente superior, en confiar en algo que Dios ha dicho, en palabra de Dios, o en algo del carácter de Dios, algo que es parte del carácter de Dios y Dios no puede contradecirse a sí mismo, por tanto yo tengo fe en eso. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos ya en el terreno de la fe. Noé. Noé, Dios le dijo así, palabra de Dios, y ahí ejerció Noé fe. Dios le dijo que construyera el arca. Así sencillo. Construye un arca porque de aquí a tanto yo haré llover. Y gastó 120 años de su vida Noé construyendo un barco en medio del desierto para una lluvia que jamás había existido. Pero ¿cuál era la base de fe de Noé? Una sola cosa, la palabra que Dios le dio. Punto. Dios le dijo, construye el arca porque yo voy a enviar una gran lluvia. La palabra que Dios le dio. Es así que la fe nos conecta con la obra de Dios.
La fe te conecta con la ejecución de la obra de Dios. Nos conecta con la obediencia a Dios, la fe. Con la obediencia a su palabra, porque tengo fe en esa palabra que acabo de escuchar. Noé obedeció a la palabra que recibió. Noé obedeció a la palabra que recibió. Eso es fe. Otro ejemplo de la Biblia. Pedro le dijo al Señor, ya en el Nuevo Testamento, le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y el Señor le dijo así, una sola palabrita, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y cuando ya estaba como casi hundiéndose, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, ¿por qué no creíste? Pero, ¿por qué no creíste qué cosa? ¿Por qué no creíste mi palabra? La que yo pronuncié, la que yo dije, ven. Simplemente mi palabra. ¿Por qué no obedeciste? En eso se traduce creer. ¿Por qué no simplemente seguiste caminando, Pedro? Porque la fe es obediencia, no es otra cosa. Convicción de lo que Dios me ha dicho. Pedro no tuvo fe porque no obedeció a la palabra dada. Jesús le dijo, ven, y él no fue. El siervo de Dios, hermano, hermana, el siervo de Dios es un constante buscador de los mandamientos de Dios. El siervo de Dios es un constante buscador de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es allí donde él pone su fe. ¿Y cómo pone su fe? Obedeciéndolos, obedeciendo sus mandamientos. Por eso Santiago, el apóstol, dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe, pero por mis obras. Porque la fe no puede estar desvinculada de la obediencia. Porque la fe se basa en la palabra de Dios, pero no en cualquier palabra de Dios. En la palabra que Dios ha entregado mandato. Por la obediencia mía es que muestro mi fe. Por la obediencia mía es que evidencio mi fe y crezco. Y Pablo les dice a estos hermanos de Colosas, doy gracias al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Cuando Martín Lutero fue llevado ante el tribunal que le llamaban la Dieta de Worms en 1521, a él se le pidió explícitamente que se retractara de sus escritos, de sus tesis, que desafiaban las doctrinas de la iglesia imperante, la iglesia católica. Y con su vida en peligro, Lutero se mantuvo firme en su fe, declarando así, él dijo así, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Y así cerró la intervención Lutero. Así que la primera cosa por la cual Pablo agradece a Dios de los hermanos de Colosas era algo en que los hermanos de Colosas estaban creciendo. Fe en Cristo Jesús. Es decir, que los hermanos de Colosas lo que estaban haciendo eran hermanos y hermanas que estaban profundamente comprometidos con la obediencia a Cristo. Eran hermanos que estaban creciendo en la obediencia a la palabra de Dios.
Eran hermanos que estaban creyéndole a Dios su palabra y lo estaban siguiendo de cerca. Y finalmente, la segunda componente es el amor, porque el mismo versículo dice, el amor que tenéis a todos los santos, versículo 4. Y en estas tres cosas que aparecen en estos versículos, esperanza, fe y amor, les hago una pregunta, hermano. Esperanza, fe y amor, de esas tres virtudes, ¿cuál es de todas ellas, de estas tres, cuál es la más visible, la que se nota más? Bueno, para mí, definitivamente es el amor a todos los santos. Y en realidad el amor, porque el amor es la obra de la fe. La fe obra a través del amor. Por ejemplo, si a usted le pregunta, se encontrara con Noé, retrocediera miles de años, fuera a la época de Noé, y usted le preguntara a Noé, hey Noé, muéstrame tu fe, ¿qué haría Noé? No, de seguro no le mostraría cuántas veces al día ora. Tampoco le diría, eh, mira, mira cómo yo me he visto, comparado con cómo se viste toda esta generación de impíos. O tampoco le diría, mira mi lenguaje, cómo yo me refiero, cómo yo hablo piadosamente. Para Noé no habría ninguna otra evidencia más poderosa que le diría así a usted, hermano. Mira, muéstrame tu fe, ahí está mi fe. ¿Y qué es lo que le estaría señalando? Un tremendo barco que él está fabricando. Puesto que la evidencia de la fe es la obediencia. Eh, es la obra de las manos de un hombre, de una mujer de Dios, la obediencia. Si le preguntara a Abraham lo mismo, Abraham, muéstrame tu fe, ¿qué le mostraría? ¿Le mostraría una carpa en medio del desierto, en medio de la nada, esperando una promesa de Dios? Y si le preguntas a Moisés, ¿qué te muestra? Moisés, muéstrame tu fe. Le mostraría un pueblo de varios millones de personas caminando por el desierto. Ahora, muéstrame tu fe, hermano. ¿Cuál es el sello que caracteriza tu fe cristiana? ¿Cuál es tu arca? ¿O cuál es tu pueblo de Israel? ¿O cuál es tu desierto y tu tienda? ¿Cuál es la principal obra de fe que debe caracterizar, de acuerdo a las escrituras, la vida de un hombre o de una mujer de fe? ¿Cuál es la principal evidencia que usted tiene fe y esperanza en Dios? Una sola cosa. La principal evidencia, tu arca, hermana, hermano, que tienes que mostrar, es el amor por los hermanos. No hay otro. Amor por los hermanos. Les dejo solo 3 versículos para recordar este principio. El mismo Señor Jesucristo dijo así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No van a conocernos por ninguna otra cosa. Van a conocernos si tenemos amor los unos por los otros. El amor que proviene de Dios, el amor que es fruto del Espíritu Santo, el amor que se sacrifica, el amor que entrega, el amor que da, el amor que ora, el amor que se preocupa, el amor que abraza.
El apóstol Juan, ya en la postrimería de su vida, al final de su carrera, dijo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, así en blanco y negro, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, así de claro es el amor, la evidencia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es como si Noé dijera así, la más grande de las hipocresías, hermanos y hermanas. Noé hubiera recibido el mandato de Dios. Él se transforma en un hombre extremadamente piadoso, todos los días ora con su familia, con sus hijos, con su nuez, con toda su familia oran en su carpa y le dicen, Señor, te damos gracias porque has hablado a tu siervo, te damos gracias porque nos has considerado dignos de recibir esta revelación de que se viene el juicio de Dios y nos has salvado a nosotros, Señor. Pero no hay ningún arca. Y no dedicó tiempo a construir ningún arca. Noé, pero ¿cuál es tu fe? No, tenemos una vida piadosa, de asistencia, de lenguaje. Yo ando con el Pentateuco, a todos lados hablo de Dios. Pero ¿dónde está tu evidencia, Noé? ¿Dónde está la evidencia de que hay vida cristiana hoy? Cuando hay amor por los hermanos. ¿De qué forma yo puedo amar a mis hermanos? Bueno, de muchísimas formas, hermano. Llamándolos, orando por ellos, visitándolos, ayudándoles en lo que usted pueda, teniéndolos presentes, perdonándolos ampliamente y generosamente, buscándolos, prefiriéndolos en honra para honrarles, procurando bendecirlo en algo en lo que usted pueda bendecir a su hermano, teniendo un contacto aunque sea mínimo, un contacto personal con ese hermano, con esa hermana, preguntándole tal vez cómo está, o entregándole algo que contribuya a su fe, en su amor. Pero no quiero limitar los hermanos dándoles ideas. No quiero limitarlos en las amplias posibilidades del amor, pues estamos llamados a amar a nuestros hermanos que crecen a nuestro alrededor. Y lo que pueden hacer por ellos ustedes y nosotros no tiene límites. El límite es únicamente tu propio corazón. William Carey, un misionero inglés del siglo XVIII, dedicó su vida a llevar el Evangelio a la India y a servir desinteresadamente a los cristianos y no cristianos de ese país. William Carey. Y aunque enfrentó pobreza extrema, oposición cultural y hasta la indiferencia de muchos en su propia iglesia, Carey persistió, movido por un profundo amor hacia los perdidos y por sus hermanos en la fe. Y una muestra de su dedicación fue su esfuerzo por traducir la Biblia a varios idiomas locales para que los creyentes del lugar pudieran tener acceso a las escrituras en su lengua. Trabajó durante años aprendiendo el idioma bengalí, el idioma sánscrito, el idioma maratí, y enfrentó tragedias personales también, incluida la muerte de su hijo y los problemas mentales de su esposa. Y Carey también fundó escuelas para enseñar a niños, a pobres, promovió reformas importantes sociales dentro de su sociedad donde él vivía allí. ¿Saben qué es lo que hizo? Él abolió la práctica del satí, que es la quema de las viudas. Quemaban junto con su marido difunto, quemaban a la viuda junto con él. Él abolió o trabajó para que se aboliera a través de leyes esa práctica horrorosa y estableció imprentas para la distribución de literatura cristiana. Nunca, este hermano Carey, nunca abandonó su misión. Y él dijo así unas famosas palabras: esperen
grandes cosas de Dios. Intenten grandes cosas para Dios. Así que, solo para cerrar, hermano, Dios quiere que tú veas, observes en tus hermanos la fe con que ellos están creciendo, y que tú mires y observes en ellos el amor que estos hermanos, tus hermanos, están practicando entre los demás hermanos, para que brote, al mirar eso, para que brote en tu corazón gratitud a Dios, gratitud por el crecimiento de ellos. Y por eso que Pablo comienza su carta diciendo que él da siempre gracias a Dios cada vez que ora por ustedes, los colosenses, y le da gracias a Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y continuaremos próxima semana estudiando la carta a los colosenses.